Buenas tardes a todos. Gracias por asistir al webinar Control y Análisis de la Producción en Tiempo Real. Vamos a empezar. Mi nombre es José Pedro Mateos. La mayoría de vosotros me conocéis. La duración del webinar será aproximadamente 30 minutos. Si tenéis alguna duda, por favor, abajo en la parte inferior tenéis una parte habilitada para el chat. Allí podéis escribir si tenéis alguna consulta o cualquier duda. Bueno, estas son nuestras soluciones, el diagrama de módulos y de funcionalidades que tenemos en Steel Projects, desde la importación del software de diseño hasta el montaje final en obra. Hoy vamos a centrarnos en los dos penúltimos puntos que hablan de ver qué está pasando en la planta en tiempo real y cómo podemos analizar los datos de producción que estamos teniendo en las diferentes estaciones de trabajo, tanto manuales como automáticas. Como veis, tenemos el icono de Android. Veremos también la parte de aplicación app que controla, que nos ayuda a monitorear y a tener el análisis de la producción de lo que estamos haciendo, lo que está pasando en nuestro taller. Para centrar un poco y para empezar este webinar, recordaros dos formas de iniciar la producción. La primera es automática, ya sabéis, podemos crear un programa y enviarlo a las máquinas para que las máquinas lo ejecuten. Es un proceso completamente automático. Y un proceso manual en el que se crea una orden de trabajo a estaciones de trabajo manuales en un PC o en una tablet o teléfono Android. Y en este caso también pues hay un sistema de escaneo, código de barras o código QR para facilitar la entrada de datos. La forma de recopilar los avances de producción, pues igual, un feedback automático desde las máquinas. En el caso de máquinas FICE, 100% automático. Todo lo que esté pasando en el taller lo estaremos, y lo que estén ejecutando las máquinas, estaremos levantando esa producción y llegará a Steel Project para que podamos analizarlo. Y un feedback manual, las estaciones de trabajo manuales o las máquinas no FICE. Hay una consola que se llama Workshop Assistant. Tenéis un webinar dedicado en exclusiva a esa parte para ver cómo funciona, en el que a partir del teléfono Android o desde una tablet o desde la versión Windows podemos ir informando de los avances de producción. Igualmente hay un sistema de código de barras o de QR para escanear y no tener que teclear directamente y hacer la entrada más sencilla. A medida que vamos trabajando y que vamos recopilando información de avance de producción, Steel Project PLM nos va a permitir realizar un seguimiento de la producción en diferentes niveles e incluso en el modelo 3D. Lo vamos a ver ahora a continuación. Seguir qué está pasando en el taller, tanto máquinas CNC como estaciones manuales, y analizar el rendimiento, el rendimiento de lo que está pasando pues, a diferentes niveles. Vamos a entrar un poco más en detalle. Vamos a ver un ejemplo. Esta vez he planteado hacer el, el webinar más con presentación que con diapositivas que con la parte funcional del programa, porque hay muchas pantallas, hay mucho que explicar y voy a intentar hacerlo didáctico, pero aprovechar para mostraros la máxima información posible. Vamos a ver un ejemplo real de fabricación. Tenemos que fabricar un modelo. Este es un modelo pequeño, pero es un modelo, considero, muy didáctico porque tiene muchas operaciones, es muy fácil de seguir, vale para muchas máquinas, para muchos procesos manuales, tiene muchas operaciones y considero que es un buen ejemplo para centrar este webinar. Lo normal, como hacéis vosotros, entiendo, tenéis un proyecto grande. A medida que vais modelando ese proyecto, vais liberando parte de ese modelo a fabricar. En este caso, yo he partido del ejemplo en el que la fase 1 contiene la parte inferior de este modelo, la fase 2 la parte intermedia y la fase 3 la parte alta. Coincidiría con las fases o las etapas de fabricación que vosotros tenéis. Esto ya es una organización de cada taller,
lo hace de una manera. Yo en este caso he dividido en estas tres fases, que son las tres fases que hay en Tecla ya de origen y que nosotros en Steel Project PLM las traemos y las heredamos. La misma información, como veis, ya en el modelo 3D llega a Steel Project. Vamos a tener una fase 1, tal cual estaba en Tecla, una fase 2 y una fase 3. Lo mismo que estaba en Tecla, lo vamos a traer a Steel Project PLM. Bien, ¿cómo vamos a ver el feedback en este webinar? La primera parte que quiero que veáis es las barras de progreso. Cómo a medida que va avanzando la producción vamos a ir teniendo, cómo van avanzando unas barras de progreso de colores. Los colores corresponden a las operaciones y en este caso, como os he dicho antes, el feedback, esta barra de progreso, este avance será automático de las máquinas virtuales. Vamos a ver también cómo se verá en el modelo 3D dentro de Steel Project o incluso en Tecla si queremos hacerlo. Tener reportes para ver el feedback, lo que ha pasado en una estación de trabajo, en un turno, lo que ha hecho un operario, lo que produce una estación de trabajo. Y también quiero presentaros Workshop Monitoring, una aplicación para trabajar con Android que también os va a dar información muy importante de qué está pasando en el taller en tiempo real. Para seguir este webinar, yo me he centrado en la parte 1, la parte inferior que os acabo de mostrar del modelo. Es una parte que tiene 156, es una fase que tiene 156 partes, 1.321 kilos y 12 conjuntos. Esa información la sacamos, sale de aquí, está en Steel Project. Si hacéis doble clic en la fase 1, tenéis información de lo que es esta parte, de lo que es esta fase. Las partes, los conjuntos y los pesos de esta fase número 1 en la que vamos a empezar. En esta fase número 1, además, tenemos una síntesis de operaciones. Aquí ya vemos que dice que hay 57 conjuntos y sin embargo tenemos 12 operaciones referentes a conjunto, como pueden ser armado, soldadura, montaje en obra, granallado, pintura. Es decir, estos son los conjuntos que realmente hay que armar y soldar. La diferencia entre estos conjuntos, entre 57 y 12, son piezas que van sueltas, son conjuntos que son parte y conjunto al mismo tiempo. ¿Veis cómo el software cuantifica en un sitio los conjuntos, en otros diferencia los que llevan operaciones propiamente de armado y soldadura? Esta información siempre la tenéis accesible y la quería ir comentando para que entendáis de dónde salen los números que nos están mostrando Steel Project. En el ejemplo que vamos a ver ahora, yo supongo que la fase 1 tiene anidado, no supongo, ya he hecho el 100% de anidado de los perfiles, el 100% de anidado de placas, he enviado a fabricar todo, además de anidarlo en planificación lo he enviado. Tengo mecanizado el 100%, es decir, las máquinas han hecho el 100% de los perfiles y el 100% de las placas. He armado el 100%, está armado el 100%, y vamos a ver cómo lo veo. En barras de progreso, a nivel de proyecto, si yo me pongo a nivel de proyecto, veo que el proyecto Feature Open House tiene en total 305 partes. Esta fase número 1, en la que yo acabo de terminar hasta el armado, voy por el armado, he hecho el 100% del armado, pues vemos que 156 piezas están terminadas. El 100, o sea, exportado a máquina, el 100% de las piezas que hay en la fase número 1, pero a nivel de proyecto representan el 51%. Está mecanizado el 100% de la fase, pero referente a proyecto el 51,15%. Igual con la soldadura porque tenía un conjunto soldado, he soldado un conjunto en una operación posterior y la he pintado. Lo vamos a ver ahora en el modelo. Entonces, a nivel de proyecto tendré los porcentajes de avance en cada una de las estaciones de trabajo. Si sigo a nivel de sector, las fases de Tecla, pues igual puedo ir viendo a nivel de fase cuánto tengo exportado, cuánto he mecanizado, cuánto armado y cuánto, en qué estado está cada estación de trabajo por la que pasa esta fase. A nivel de conjunto, puedo ver todos los conjuntos que hay en un proyecto y posicionándome sobre cada uno de ellos voy a ver si está exportado a máquina, si está mecanizado, si está armado. Siempre el color de la barra corresponde con el color del mecanizado. Es decir, armado es naranja, pintura es rojo, marrón es mecanizado, que lo ha hecho la máquina. Si hay una pieza que tiene que pasar por más de una máquina, imaginaos un perfil que lleva corte, taladrado y un escote hecho con un robot, por ejemplo, pues no contará el mecanizado hasta que no pase por las dos máquinas, por el taladro sierra y por el robot.
cuando nos diga que está 100% mecanizado, es decir, que todas las operaciones de máquina están hechas. A nivel de parte, igual puedo ver todas las partes que componen un proyecto y puedo ir viendo cada una a nivel individual en qué estado está de fabricación. De una manera muy sencilla, como veis aquí, simplemente poniendo el cursor del ratón encima de la barra de progreso, se despliega esta leyenda con información de en qué estado está. A nivel de orden de fabricación, un proyecto normalmente lo vais a ordenar en una o más órdenes de fabricación. Yo en este caso, la fase 1 coincide con una orden de fabricación entera, que es lo que he hecho antes. Pues igual, a nivel de fase vais a ir viendo, o a nivel de orden de fabricación, en este caso, perdón, a nivel de orden de fabricación vais a ir viendo cómo va la orden de fabricación, cómo lleváis el grado de avance de una orden de fabricación. Estas son las barras de progreso, creo que es una manera muy rápida, muy intuitiva de ver el estado en el que está una pieza, un proyecto, una fase o un conjunto. En cuanto al modelo 3D, podéis verlo en el ejemplo en el que yo os decía que el 100% de la fase 1 estaba armado, así lo vamos a ver en Steel Project. Vamos a tener coloreado la última operación que se ha hecho, que es la operación de armado. Se pone de color marrón, que veis aquí la leyenda, color naranja, que es el que corresponde con el armado. En el momento en el que yo, una de las piezas de este modelo, como os decía en la parte anterior, ya la he soldado y la he pintado, veis cómo esa pieza cambia de color a rojo. Es decir, aquí solo estaba armada, aquí la tengo armada armada, soldada y pintada. Como la última operación es la pintura, pues la tenemos de color rojo que corresponde con esa operación. También puedo llevarlo al modelo tecla. En el modelo tecla puedo colorear también los avances de fabricación. En base a esta leyenda de colores, normalmente esta leyenda se hace coincidir con la de Steel Project o no, pero si queréis podéis hacer coincidir estos colores con los mismos colores de avance que tenemos en Steel Project PLM. En este caso, aquí cada color veis a qué representa. Si yo hago clic puedo ir con más detalle todavía porque puedo hacer clic en esta parte, en este conjunto dentro de tecla y me va a salir esta información dentro de tecla en la que yo veré que se envió a fabricar el 20 de enero y se armó el 20 de enero. Es decir, se envió a fabricar y se armó el día 20 de enero. Es decir, vais a tener cada uno de los elementos de un modelo, vais a poder desplegar en qué estado está y en qué fecha se hizo esa operación. Esta era la segunda forma que teníamos de ver el avance de la producción. El siguiente que quiero mostraros esto es un layout muy habitual en Latinoamérica, donde hacen los empates de almas y patines o almas y alas, arman, por ejemplo, un cajón de 3 o de 4 placas que pueden haber previamente empatado o no, lo hacen en arco sumergido, hay grupos de armado, grupos de soldado, granayan, pinturan. Bueno, pues este layout los armadores tendríamos un grupo en específico que se me desglosa todos los armadores que tengo en la planta para poder ir adjudicando el trabajo de armado a la línea concreta que va a armar un conjunto, igual para la soldadura. Bien, este es el layout que tendremos en Steel Project y así es como lo vamos a ver en la aplicación de Android Workshop Monitoring Android. Se llama así, Workshop Monitoring, es decir, el monitoreo del taller. ¿Qué está pasando en tiempo real? En una máquina FICEP o en procesos o estaciones de trabajo manuales. Veis que estos mismos puestos de trabajo son los que yo os he mostrado en la diapositiva anterior en el que tenía todo mi layout, pues tengo las mismas estaciones de trabajo, los armadores, los empates de alma y patín, la expedición y aquí abajo continuarían todas las estaciones de trabajo que yo tengo en mi layout. Si yo hago clic en una de ellas, por ejemplo, en una sierra FICEP, como es el caso, fijaros la información que yo puedo llegar a tener. Tengo información de errores, tengo información de iconos, que ahora cuento con más detalle, tengo información de feedback. Esto corresponde con esto, es decir, cuando entramos en una estación de trabajo, esta información que vemos aquí arriba es información en tiempo real. ¿Qué está pasando en la máquina en tiempo real? Es decir, esta máquina en tiempo real, cuando yo hago clic sobre esta máquina, estoy yendo directamente a la máquina. Entonces, la máquina está en un error. Tiene ese error. Ahora veremos un poco más información sobre ese error. Esto es la información del último feedback que tuvo la máquina, la última pieza que la máquina informó que estaba hecha. Y aquí lo que la máquina esté punteando en ese momento, si es que estuviera haciendo una operación de punteo, por ejemplo.
Si vamos a más detalles sobre esta aplicación, en una máquina FICES, por ejemplo, dependiendo del color que tenga la sierra, nos dará información de que si está en verde, la vida de la sierra está por debajo del umbral de alarma programado. Si lo tenemos en amarillo, está por encima del umbral de alarma que está programada en la vida útil de la sierra. Y si está en rojo, nos indica que estamos por encima, perdón, de la vida máxima de esa sierra, de lo que pusimos que iba a ser la longitud, la vida útil de esa sierra. Si hacemos clic, además en ese icono, vamos a tener lo que está en tiempo real, los parámetros de sierra. Velocidad de avance, de rotación, de alimentación, la vida de la lama. Vamos a tener información real y en tiempo, como digo, es real porque estamos conectándonos en ese momento a la máquina. Respecto a ese otro icono, igual, cuando tengamos este icono en V, nos quiere decir que la máquina está encendida. Si tuviéramos este otro símbolo, la máquina está encendida, pero no está reportando las alarmas. Y si nos apareciera una X, esta máquina estaría apagada o al menos no responde a un ping. Es decir, informáticamente no hay respuesta de esa máquina. Esa máquina está desconectada de la red. Para ver información del error que tiene la máquina en tiempo real, tendríamos el número del error y si hacemos clic en la flecha nos despliega el mensaje de error que tiene la máquina. Ninguna avería de hardware, el operario ha modificado un parámetro crítico, hay que apagar y encender el CNC. Bueno, pues esta información nos aparecería desde la tablet o el teléfono Android en relación a esta máquina FICER. Respecto a los puestos manuales, digamos, solo nos va a mostrar información en los últimos tres o cuatro elementos de esta tabla. Es decir, vamos a tener información del último feedback que hizo el armador de la línea 1, el nombre del empleado y el elemento que hizo. Hizo ese conjunto en esa fecha y en esa hora. El último feedback que dio el armador. Bien, eh, esto es como lo vamos a ver en Steel Project PLM, el supervisor o supervisor. Esto es igual, un monitoreo en tiempo real de lo que está pasando en la planta, tanto en máquinas FICE como en procesos manuales. Aquí tendré mis estaciones de trabajo, aquí tendré diferentes estados y en función de cómo esté, voy a ir viendo información en tiempo real de lo que pasa en mi planta. Yo no tengo máquina, entonces no tengo información de estado, pero os pongo algunas capturas de pantalla para que veáis. Máquinas que están encendidas, tenemos la V como hemos visto antes, máquinas que están en error, el número del error, programa que están ejecutando las máquinas, longitud de los perfiles, el último feedback que dieron, los empleados y los elementos que están haciendo en ese momento. Aquí lo veis, de las máquinas, de los puestos manuales y siempre referidos a estos campos que tenemos en la izquierda. Cruzamos estos campos con estas máquinas y tendremos un panel de control de qué está pasando en la planta. Aquí tenéis otro, esta máquina estaría en pausa, esta máquina estaría en error. Bueno, pues veis de una vista general en qué estado están todas las estaciones de trabajo, tanto manuales como automáticas. A nivel de reportes, sabéis que tenéis esta manera de trabajar con los reportes en Steel Project. Podéis configurar por un proyecto en concreto, como lo tengo yo hecho, para uno de los proyectos, para un puesto de trabajo en concreto, para una fecha en concreta, pero también podréis hacerlo para una orden de fabricación, para un grupo de perfiles, para conjuntos. Bueno, toda la información que tenéis aquí vosotros configuráis y en base a esa configuración iréis teniendo información. Este reporte muchos de vosotros ya lo conocéis, pero creo que sigue siendo un reporte a tener en cuenta y a mencionar. Es un reporte de productividad de máquina, de lo que ha hecho esta máquina en este intervalo de tiempo. Voy a tener todos los datos de análisis de qué está pasando barra a barra con la producción de esta máquina por código de colores. Verde, todo está dentro de lo óptimo. Amarillo, estamos ya en límites críticos y en rojo estamos muy por debajo de lo esperado. La última página de los reportes, pues tendréis información muy útil de productividad de máquina, cuánto tiempo, qué porcentaje está en producción, qué porcentaje la máquina está encendida, qué tiempo la máquina está apagada en ese intervalo de fechas que estamos considerando, los rendimientos en kilos y en kilos hora de la máquina, la cantidad de piezas que ha procesado la máquina en este intervalo. Bueno, creo que información muy útil en cualquier caso. Información del feedback, estación por estación, vais a poder ir viendo qué es lo que ha avanzado una estación en función de esta selección que hayamos hecho en los filtros. Vais a tener información de feedback también, por supuesto, de procesos manuales, de lo que ha hecho un armador en un día en concreto,
o información de lo que ha hecho en una semana un armador, o información de un operador que ha hecho un operador en la semana. Pues ese operador, además de ese armador, ha estado en la Géminis, ha estado en el robot, ha estado en la Valiant, ha pintado y ha soldado. Aquí tenemos un operario polivalente, por ejemplo, que ha hecho todas estas operaciones en el rango que yo estoy filtrando. Y luego otros indicadores que tenéis de máquina para ir comprobando cuando entráis por periodos, mes a mes, qué está produciendo cada uno de los puestos de trabajo que tenéis, FICEP o no FICEP, como veis aquí. Y tendréis vuestra barra de tendencia para ver si vais mejor o estáis por encima o por debajo de los datos del mes anterior. Eh, en cuanto para seguir con la siguiente pantalla, igual sabéis que dentro del proyecto podéis hacer un doble clic en el proyecto y os va a dar información, un desglose bueno, no aproximado, un desglose exacto de qué cantidad de piezas tenéis de perfil, de ángulo, de chapa. Aquí tenéis el desglose por tipo de perfil, las categorías que tenéis aquí. Lo que os quería mostrar aquí es que veis que tenemos chapa de 8, chapa de 20 y tenemos tres tipos de perfiles, HA180, IP360 y un tubo y un angular de 80 a 88. Esto me vale para mostraros que, bueno, yo hago mis anidados. Hay tres anidados porque aunque había solo dos espesores de 8, uno de 8 se ha hecho en una máquina Gemini que taladra y otra de 8 se ha hecho en una máquina SAP que no taladraba. Entonces yo agrupo las que van taladradas a esta máquina y las que no van taladradas aquí. Pero en cualquier caso, tres nesting en esta fase 1 con la que empecé la presentación. El anidado de las tres barras que había en este perfil, como veis aquí, las tres tipologías de perfil que había, estos tres, son estas tres barras que están anidadas. Y aquí ya vamos a tener el análisis por proyecto, de esto que justo acabamos de ver. Como veis, están nesteadas 156 piezas. Efectivamente, hay 156 piezas en la fase 1 y todas están nesteadas. En este proyecto hay dos órdenes de fabricación. La primera está enviada y tiene todo el nesting hecho y la segunda está sin hacer nada, está en rojo. Respecto a los nesting, tal y como vimos de la fase 1, que es la única que tiene los nesting hechos, están el 100% hechos. Tenéis un dato aquí que es interesante, que es la suma de todos los pesos de los nesting hechos. Es decir, este peso que tenéis aquí es la suma de estos nesting que hemos visto, de este, más de estos. Es decir, este peso total, no el peso de las piezas que sale, sino el peso total de la chapa, para que tengáis y sepáis de dónde vienen esos datos. Bien, una vez que tengo esta información de nesting, me vengo aquí ya a nivel de proyecto. Yo sé, como os decía antes, que tengo 3.260 kilos en mi proyecto, lo tenéis aquí. Bueno, pues aquí tenéis el porcentaje de peso que está exportado a la máquina. Tenéis, en cuanto a cantidad, igual, el total eran 305, yo en este caso solo he enviado 156, como empezamos viendo, y el porcentaje que corresponde. Igual con los mecanizados, vais a ver la parte de piezas que están mecanizadas respecto al total del proyecto, y en cantidad y en peso. Y luego aquí tenéis estimaciones de tiempo para ir terminando las operaciones que no están hechas. En cuanto a carga de máquina, otro análisis que es interesante, en cuanto a carga de máquina, aquí vais a tener, vamos a entrar en una máquina en concreto, aquí ya salimos del proyecto, ya nos olvidamos de la parte que hemos visto de fase 1, del ejemplo con el que partíamos. Ahora yo aquí quiero ver qué carga de máquina tengo en el taller para todos, teniendo en cuenta todos los proyectos, no solo un proyecto, sino todos los proyectos. Entonces aquí se van a agrupar la carga de trabajo que hay para cada máquina o para cada estación de trabajo, armado, soldadura, estaciones de trabajo automáticas, en cantidad, en peso y en tiempo. Aquí voy a tener también en este desplegable, puedo ver en cantidad la representación de piezas que hay en cada una de estas estaciones de trabajo. Esto es en cantidad, pero también lo puedo ver en peso y también lo puedo ver en tiempo. Y podría cuantificar cuánto tiempo, si configuráis bien las operaciones manuales, podréis ver cuánto tiempo falta en cada una de estas estaciones de trabajo pendiente para terminar este proyecto. O sea, en realidad y en definitiva es carga de máquina teniendo en cuenta todos los proyectos. Si hacemos clic en uno de ellos, en cualquiera de las estaciones, por ejemplo, en montaje de obra, puedo tener el detalle de todo lo que me falta por montar. Sé las piezas, pero luego además aquí puedo tener el desglose, la información de las piezas, el detalle de qué piezas son las que me falta por montar.
Podéis hacer un análisis también de por puesto de trabajo, es decir, podéis entrar en un puesto de trabajo y ir viendo qué es lo que ha hecho ese puesto de trabajo en un armador, qué ha hecho en un rango de fechas que vosotros le filtréis aquí, os va a ir diciendo qué ha ido haciendo el armador, con gráficos por días de producción. Si nos vamos a una máquina, como por ejemplo esta, tendréis otro tipo de indicadores. Vais a ver el porcentaje de trabajo de la máquina, vais a tener este otro tipo de indicadores de rendimiento por hora en las fechas que habéis puesto y vais a tener también información de nesting, de los nesting que ha hecho esa máquina en ese intervalo de tiempo que estamos poniendo aquí. Y bueno, esto es lo que os quería mostrar respecto a las diapositivas y a lo que era la aplicación. Si queréis, en un momento, y para agotar los últimos minutos, os muestro otra manera. Ya he avanzado un poco más con el estado inicial en el que estábamos, en el que solo la fase 1 estaba hecho. Aquí veis las barras de progreso, como vimos antes. Hay más cosas hechas sobre el resto de estaciones. Veis todos los conjuntos que hay y el estado con las barras de progreso. Si le doy a botón derecho y le damos a diseño prevista, voy a ver en qué estado está en este momento la fabricación de mi proyecto. Ya vais a ver que el avance de las operaciones es mayor. Tengo más colores. Veis que he trabajado en la fase 2 y en la fase 3 también. Aquí por color está exportado a máquina, está mecanizado, está pintado, está armado. Bueno, aquí vais a ir viendo y por supuesto podéis desplegar y si hacéis clic en cualquiera de ellas, pues la podemos ir seleccionando para ver en qué estado está. Bien. Toda la presentación del webinar de hoy, o casi todo, está basado en esta parte de análisis. Es decir, si venís aquí a análisis, vais a tener información de lo que hemos estado viendo, incluso otra como esta. Esto es configurable y yo aquí lo que tengo es la información reagrupada por máquina de mi producción. Voy a ver lo que ha hecho una máquina de ángulos, la Gemini, la pintura, la soldadura, el robot. Lo voy a ir viendo en kilos cuánto me va produciendo. Esto se va actualizando respecto a, si queréis, respecto al mes anterior, vais comparando cuánto hizo un mes, cuánto ha hecho este, para ver si estáis por encima de la producción del año anterior o no. Igual aquí otro tipo de información también de producción en tiempos de cada una de las máquinas. Y aquí tenéis, pues igual, otro valor para ir viendo si estoy por encima ¿veis? Periodo febrero, periodo enero. Estoy comprobando, o sea, estoy viendo si estoy por encima de la producción del mes anterior. En estos casos, de estas máquinas, estoy por encima de la producción del mes anterior. En ese caso, estoy por debajo. Diferentes paneles, tenéis información de producción de tiempo y de producción de estas máquinas que están filtradas aquí abajo. Otra información de test en la que veis lo que está haciendo, lo veis aquí reagrupado por máquina, lo que está haciendo las máquinas, lo que han hecho cada una de las máquinas. Yo me puedo ir poniendo y puedo ir viendo lo que están haciendo, lo que han hecho esas máquinas. Tenéis todos los proyectos. Yo analicé el de Fitchep Open House, pero aquí tenéis todos los proyectos y podríais ir viendo cómo va cada uno de vuestros proyectos con esta escala. Os ponéis aquí, informaciones, y ya en informaciones entramos a las pantallas que hemos estado viendo en este momento. Y con esto, justo era lo que os quería comentar en respecto al análisis de la producción en tiempo real y el control de la producción en tiempo real. Si tenéis alguna pregunta, podéis por favor escribirla en el chat y estaré encantado de atenderla. En todo caso, muchas gracias por asistir al webinar. Espero que haya sido de interés para vosotros y bueno, pues estoy a disposición si tenéis alguna consulta posterior o queréis que ampliemos más información, pues estaré a disposición. Este webinar igualmente se grabará, estará disponible si alguno de vuestros compañeros no pudo asistir en directo, pues lo tendremos a disposición a partir de mañana para la gente que necesite volver a verlo. Dejamos un par de minutos por si hay alguna pregunta y, y si no, pues lo dicho, muchas gracias por asistir al webinar y que tengáis un buen día.